Hola mentes curiosas, bienvenidas de nuevo a este podcast de True Crime llamado Mens Criminalis, en el que habitualmente os cuento casos criminales de España y de Europa. Mi nombre es Patri y la psicología y el True Crime son mi pasión. Por eso me embarqué en este proyecto que lleva ya más o menos un año en marcha. De hecho, este mes de mayo ha sido el aniversario del momento en que empecé a darle forma a la idea, aunque no fue hasta octubre que publiqué el primer episodio. En cualquier caso, ha sido una temporada de mucho trabajo y en este pequeño capítulo os voy a hacer un resumen de lo que hasta ahora podéis encontrar en Mens Criminalis. La primera temporada comenzó con dos tipos de contenido diferenciado. Por un lado estaban los episodios de casos en los que os contaba un caso criminal al completo. En esta primera temporada os conté el caso del asesino en serie Chimo Ferrandiz, cuyos actos podrían haber salido del manual de serial killers del FBI, pero que sucedió en Castellón, España, en los años 90. También os conté el mediático caso del asesino de la Baraja, que, aunque mantuvo en vilo a la población de Madrid durante meses por lo arbitrario de sus crímenes, lo cierto es que se les solucionó de una manera un tanto peculiar, ya que fue el mismo asesino quien se entregó a la policía. Todo esto sucedió en el 2003. El siguiente caso que os conté llegó de Ecuador para matar en España, y es el de Gilberto Chamba, el monstruo de Machala, que acabó con la vida de una joven en Lleida en el 2004, aunque tenía un gran historial criminal previo. Y en este caso nos adentramos en el mundo de las parafilias, que vimos con más detalle en el siguiente episodio, el de José Antonio Rodríguez Vega, el asesino de ancianas de Santander, que mató a muchas mujeres, 16 mujeres mayores, entre los años 1988 y 1989. Por suerte, un error suyo consiguió que la policía lo capturase. Tras este caso, os conté el de un par de crímenes que sucedieron en mi ciudad, Zaragoza, en los años 90 también, que estuvieron muy relacionados con la base militar americana que hubo aquí. Los llamé los crímenes de los zapatos, por un supuesto fetiche del asesino, aunque fue un caso frustrante ya que la justicia nunca consiguió que ese criminal pagase por lo que hizo. Después de este caso llegó la Navidad y publiqué varios capítulos especiales con crímenes que sucedieron en estas fechas. En concreto os hablé del crimen de la Lotería de Navidad de Sevilla y también el crimen de Miriam en Almería. Ambos implicaban a menores de edad, el primero como autores del crimen y el segundo como víctima. También os hablé del crimen de la cena de empresa de Vigo, que es un caso claro de violencia de género, y os conté el crimen de la Nochevieja de Alcorcón y también el crimen de Navidad de San Esteban. Después, en el Año Nuevo, retomé los casos comunes y viajamos por primera vez fuera de España, a Francia. Allí os conté el caso de la viuda negra de Isère, que fue el primero que despuntó en YouTube, por cierto. También fue el primero en el que la autora fue una mujer y sucedió en 2008. Seguimos con uno de los casos más duros que he tratado en el podcast hasta ahora, y es el de Sara Feraru, una niña de solo 4 años. Un caso realmente indignante que tuvo lugar en 2017. Después os conté el caso del viaducto de Teruel, que tuvo 2 partes, una en 2003 y otra en 2019, y que tiene un giro sorprendente cuando la abogada del criminal que mató a su mujer se enamora de él. ¿Te sorprende? Pues es algo que pasa más a menudo de lo que creerías. Finalmente, para terminar la temporada, retomamos un caso clásico de la crónica negra española, el misterioso caso de Elena Giovanni, que incluía las novedades que el ADN reveló recientemente. Estos episodios eran quincenales, pero entre medias publiqué capítulos extra en los que hablaba de temas relacionados con la criminología y la psicología, cosas que me parecían interesantes y también casos relacionados. En el primero de ellos hablé de la psicopatía, un tema que interesa mucho, es muy popular, pero que no todo el mundo comprende del todo. En el segundo os expliqué lo que era la psicología del testimonio y lo importante que es a la hora de resolver crímenes. El tercer capítulo extra exploró las parafilias criminales, esos gustos extraños y anómalos de los criminales más famosos.
En el capítulo 4 pretendió responder la pregunta de por qué los psicópatas cogen trofeos de sus crímenes. En el 5 os hablé de la criminalidad femenina, de cómo matamos las mujeres, y la verdad es que fue un capítulo muy escuchado. En el 6 os hablé de los crímenes contra menores, de los criminales pedófilos, qué características tienen y os conté algunos casos de España. Por último, el último capítulo extra de la temporada trató el tema de la hibristofilia, que es la parafilia que hace que algunas mujeres se enamoren de criminales sanguinarios. Con esto acabó la primera temporada de Mens Criminalis, que, como sabéis, está disponible totalmente gratis en iVoox y en YouTube, igual que la segunda. Después de una pausa breve, retomé el podcast, esta vez con un par de novedades. La primera fue que los capítulos serían semanales. Y la segunda, que serían más largos, ya que, aparte del caso criminal que os contaría al completo, incluiría una sección llamada Adenda, en la que, del mismo modo que hacía en los capítulos extra, introduciría conceptos sobre criminología y psicología y ampliaría datos sobre casos relacionados. Así comenzamos la temporada en Italia, con el famoso caso de Meredith Kercher y Amanda Knox, que sucedió en 2007. Y hablamos también de los casos mediáticos y cómo esto afecta a la justicia. En el segundo episodio traté el terrible caso del parricida de Elche, que sucedió en 2022. Y en él retomamos el tema de los criminales menores de edad y también hablamos de los familicidios. El tercer caso fue sobre el crimen de Laura Luelmo, que sucedió en 2018, y hablamos de los crímenes sexuales. En el cuarto episodio hablamos de nuevo de crímenes en familias, con el caso de la envenenadora de Melilla, que sucedió en 2004 y que tal vez pudo tener algo que ver con el llamado síndrome de Munchausen por poderes. En el quinto episodio viajamos a Austria para comentar el terrible caso del monstruo de Amstetten, que saltó a la fama en 2008, y exploramos también el tema de los secuestros. En el sexto episodio hablamos del famoso caso Vaninkoff-Caravantes y ampliamos información sobre cómo se usa el ADN en investigación criminal. Y finalmente, en el capítulo 7, os cuento el famoso caso del monje Shaolin falso que sucedió en Bilbao en 2013 y hablamos también de la escalada de violencia en los criminales sádicos como él. Todas son historias sorprendentes que sucedieron muy cerca de nosotros. Todas ellas historias que me han fascinado desde siempre. Tenía pensado un último episodio antes de parar en verano, pero el fin de curso está siendo demasiado exigente, así que este breve capítulo resumen será el último hasta después del verano. Siempre que me gusta un podcast, especialmente de crímenes, echo en falta poder hacerme una idea resumida de lo que puedo encontrar en él, de qué casos se ha hablado antes de que yo conociera el podcast. Me pregunto si merece la pena escuchar los episodios anteriores, porque no sé todavía qué casos han tratado ni de qué van. Esta es la razón por la que he querido hacer este breve recopilatorio, para que quienes lleguen a Mens Criminalis ahora puedan saber de qué he hablado antes y decidir si quieren escucharlo. Yo os animo a darle una oportunidad. Como con todo, mejoró poco a poco, y seguro que seguiré mejorando si continuáis apoyando este podcast con un like o un comentario. También os agradecería si lo compartís para poder llegar así a más mentes curiosas como las vuestras. Igualmente podéis invitarme a un café virtual para mostrar vuestro apoyo en la plataforma de microdonaciones Ko-fi. Se escribe Ko-fi. O si no, seguidme en Instagram y en TikTok, donde espero o quiero seguir creando contenido durante el verano, aunque sea un poco. Hasta aquí el episodio resumen de hoy. Espero que os resulte útil y nos vemos en el próximo. ¡Hasta pronto, mentes curiosas!